Bienvenido familia a otro episodio más de esta serie Principios del Empresario Libre, y en este vídeo de hoy voy a compartir contigo 5 principios que te puedo asegurar que a partir de este vídeo te vas a tomar en serio tu negocio y vas a empezar a aplicar sistemas y procesos dentro de tu negocio, dentro de tu empresa. Así que bienvenido, quédate aquí porque vas a entender ahora por qué los negocios no funcionan no funcionan mejor ni rinden más por trabajar más duro, sino por crear mejores sistemas. Literalmente es así. Mira, cada hora que tú inviertas en crear sistemas son 100 horas que te ahorras en el futuro. Así que quédate en este vídeo. Como te digo, acabo de compartir dentro del grupo de la comunidad estos 5 principios. Te voy a dejar por aquí el enlace para que accedas a esa comunidad, te unas a una comunidad de empresarios que estamos creando, empresarios que ya están creando negocios que no dependen de ellos, negocios que están literalmente creciendo y le están permitiendo construir esa vida que ellos quieren vivir. Aparte, dentro ahí estoy compartiendo herramientas, estoy compartiendo recursos para ayudarte a crear procesos, ayudarte a crear sistemas, ayudarte a cambiar la mentalidad para que dejes de pensar como un autoempleado que crees que lo tienes que hacer todo tú y empieces a crear la mentalidad del empresario, un empresario que construye una empresa que no depende de él. Vas a tener herramientas para aprender a crear equipos comprometidos, equipos que respondan, que se responsabilicen. Vas a aprender a introducir mecanismos de control que te van a dar visibilidad, que no es lo mismo que presencia, sin que tú estés 24/7 dentro del negocio. Todo eso lo vas a tener aquí dentro de ese enlace. Así que, dicho lo cual, mira, te voy a decir, este versículo de hoy es una locura, a mí me ha ayudado mucho. De hecho, es un versículo que lo estuve leyendo un montón de semanas seguidas porque cada vez que lo leía sacaba un montón de información diferente. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, todos cuando empezamos a emprender, nadie nos enseña a administrar y a dirigir un negocio. Todos empezamos de lleno y nos fajamos en hacer dentro de la operativa. Y eso nos lleva a estar apagando fuegos todos los días, resolviendo problemas. Problemas por aquí, mañana problemas por allá, pasado te salen por aquí, por aquí. ¿Sabes el problema de todo? Que al final tú acabas creyendo que esa es tu verdadera función, que esa es tu tarea dentro del negocio. Y cuando tú trabajas de esa manera, al final es como tú terminas esclavo dentro de un negocio que ahora es el que controla tu vida. Y llega un momento en el que te das cuenta que ya eso no tiene salida. Que si sigues así no vas a crecer ni vas a ser libre. Esto te lo digo yo por experiencia, porque yo estuve así 4 años. Yo me acuerdo de llegar un sábado por la noche reventado después de trabajar, de cerrar el restaurante. Eran las 2 y pico de la mañana y me acuerdo perfectamente ese día. Me siento en el sofá reventado. Yo me acababa de separar en ese momento y pongo los pies encima de la mesa del sofá que estaba en la sala y me quedé mirando enfrente la pantalla apagada, la pantalla del televisor apagada, y yo decía, Dios mío, ¿de verdad esta es la vida que yo quería vivir cuando yo empecé a emprender? Trabajando 12, 13, 14, 15 horas todos los días, mi negocio estancado, sin vida, había perdido incluso hasta la salud, con una artritis reumatoide que estuvo a punto de darme en silla de ruedas. Y yo decía, Fran, ¿qué coño? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo todavía? ¿Qué es lo que me falta a mí que no estoy viendo? Porque esto no es cuestión de trabajar más. Esto no es cuestión de esforzarse más. Yo decía, yo vine para algo más que para estar toda la vida sirviendo mesas, atendiendo gente detrás de un mostrador. Y ahí fue cuando empecé a cambiar todo. Ahí fue cuando empecé a decir, ok, estoy haciendo algo, me falta algo, no estoy viendo algo, ¿vale? Que me falta por hacer. Hay alguna tecla que yo no estoy viendo y que no estoy tocando todavía. Ahí fue cuando me acuerdo que empecé a pedir ayuda y empecé con la mentoría de mi mentor, de Robert Kiyosaki. Ese hombre, cuando yo entré en esa mentoría, me cambió la manera de entender los negocios. Me cambió en cómo yo estaba organizando mi negocio. Ahí cuando empecé a conocer el poder que tienen los sistemas. Mira, los grandes negocios no funcionan por trabajar más duro. No, señor. Porque probablemente eso es lo que te esté pasando a ti, eso es lo que me pasa a mí. Los grandes negocios funcionan por crear mejores sistemas. Cuando creas mejores sistemas, cada hora que tú inviertes
en crear sistemas, en crear procesos, en crear un manual, un proceso, son más de 100 horas que te ahorras en el futuro. Tal cual. Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando yo empecé con Robert Kiyosaki, yo estuve 1 año y medio con la mentoría de él. Yo me acuerdo que yo no tenía el dinero para invertir, porque esa mentoría salía una pasta. Pero yo busqué, cuando yo empecé a entender cómo trabajaba él, y empecé a entender todo lo que explicaba con los procesos, los sistemas, y dije, ok, este es el camino, esto es lo que yo no estaba viendo. Y fue cuando me metí de lleno. Y ahí fue cuando mi negocio cambió, despegó. De estar 4 años estancado con un restaurante que me robó la vida que tenía, perdí un matrimonio, me robó la salud. En 3 años, perdón, ya tenía una cadena de restaurante con más de 40 empleados y yo viviendo una vida donde tenía tiempo para mí, para viajar con mi hija, para entrenar, para cuidarme. No tenía nada, es que no tenía nada que ver. Y eso es lo que quiero que entiendas con estos principios. Mira, todo es un cambio de perspectiva y de mentalidad que te va a hacer tomar decisiones diferentes y que empiezas a empezar como un empresario, ¿verdad? Y no como un empleado. Yo esto lo vi en mi padre. Yo me crié con padres que tenían negocios y mi padre lo pasó tan mal de pequeño porque él pasó muchas necesidades a nivel física y a nivel afectivo, ¿vale? Porque pasó muchas carencias en todos los sentidos, que él no conocía otra manera de trabajar y él emprendió montando pues las típicas ventitas de estas calles en los barrios, y ahí nos criamos mis 5 hermanos y yo soy el más pequeño de 5 hermanos, y yo vi a mi padre trabajar tan duro para sacar ese negocio adelante, para sacar la familia adelante, que ellos se metieron más de 20 años para poder coger unas vacaciones. No fue hasta que mis hermanos fueron mayores de edad y mis padres pudieron dejarlos a cargo de los negocios cuando ellos pudieron empezar a cogerse las primeras vacaciones, y aún así estaban constantemente llamando todos los días para ver cómo iba y tener la tranquilidad de que todo estuviera bien. Pero ellos seguían con esa mentalidad. Y para mí eso fue clave, entender eso, decir, ok, yo quiero emprender, yo quiero tener negocios, pero realmente estoy viendo en mis padres el espejo de cómo no quiero dirigir un negocio, porque todo pasaba por ellos. ¿Y mis padres cómo acabaron al final? Pues mi padre acabó con una enfermedad, un Alzheimer, que terminó muriendo de Alzheimer. Y mi madre pues terminó también pues, con muchos dolores en el cuerpo, porque fue una vida de mucho sacrificio y de que todo pasaba por ellos. Sin embargo, cuando yo luego empecé a trabajar con 20 años, ahí conocí a mi suegro, a mi futuro suegro. Llegué a una empresa que él era el jefe, él era el dueño de esa empresa, una empresa de las más grandes que había aquí, una empresa que tenía casi 600 trabajadores. Y ahí me quedé sorprendido, fue como decir, ¡fuah! Yo llegué con muchas ganas de aprender, yo empecé por lo más bajo en esa empresa, pero tenía tantas ganas de crecer, tenía tantas ganas de aprender cosas, que empecé a crecer, empecé a coger más responsabilidades y quería más, quería aprender más, y fui entendiendo cómo funcionaba una empresa, donde yo decía, ¿cómo es posible que esta empresa siga creciendo sin que el dueño esté aquí, encima de ella? ¿Por qué? Por procesos, sistemas, equipos comprometidos, equipos independientes, equipos organizados, liderazgo. Todo eso fue lo que yo empecé a ver. Estuve 10 años ahí trabajando, y ahí fue donde yo entendí que había otra manera de poder empezar a crecer, empezar a montar, a tener negocios sin que sin que tu negocio dependa de ti. Y ahí fue cuando se me empezó a despertar otra vez esas ganas de querer emprender, de querer montar mi negocio. Y cuando ya vi que ya tenía un techo, que ya no podía crecer más dentro de esa empresa, fue cuando dije, ok, empecé a emprender yo. Fue cuando monté mi primer restaurante. Pero caí en el error que te estoy comentando aquí. Caí en la operativa. Caí en yo hacerlo todo. Y eso que ya tenía la experiencia de ver a mis padres y tenía la experiencia de ver a mi suegro, a mi padre empresario. Yo siempre digo, tengo 2 padres, tuve 2 padres, mi padre autoempleado y mi padre empresario. A pesar de eso, y a pesar de los conocimientos que ya tenía, cuando empecé a aprender, caí en esa operativa, caí en ese infierno y estuve ahí 4 años. Y fue como te decía, cuando ahí empecé a cambiar luego, cuando empecé a trabajar con Robert Kiyosaki, empecé a implementar procesos, sistemas, y fue cuando ya
mi negocio despegó. Por eso te digo, lo que quiero compartirte en este versículo de hoy, que ahora te lo diré, es que el empresario primero se prepara y luego sale a la batalla. ¿Por qué? Porque siempre van a haber desafíos, pero el empresario no espera a que aparezca un problema, a que aparezca un incendio, para pensar qué hacer. Crea sistemas antes, forma responsables antes, crea planes de contingencia antes, construye liderazgo antes, porque sabe que los problemas van a llegar, sabe que la batalla va a llegar, pero no es lo mismo tener una empresa estructurada con procesos, un sistema, que una empresa que no tiene nada, que no tiene armadura. Por lo tanto, ¿qué se consigue con esto? ¿Qué te van a los sistemas? Que la empresa siga funcionando incluso en los peores momentos, en los peores escenarios. Vamos con ello. Te voy a leer el versículo de hoy. Mira, es Efesios 6, del 10 al 17. Del 10 al 16, perdón, dice: la armadura de Dios. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todos los dardos que te lanza el demonio, se refiere. Mira, voy a ir explicándote paso por paso lo que quiero transmitirte con este versículo. Mira, el principio número 1, la batalla nunca está ahí fuera, siempre estuvo dentro de ti. Cuando tú estás metido dentro de la operativa del negocio, cuando tú estás metido ahí en esa cárcel operativa, toda tu atención está ahí fuera. Tú crees que todos los problemas es que no tienes empleados suficientemente comprometidos, que no están implicados. Te planteas si tienes o no tienes buenos empleados. Te planteas si es la situación. Te planteas si es los clientes. Te planteas que no estás trabajando el suficiente tiempo, si hay que esforzarse más. Empiezas a buscar ahí fuera. Pero esa no es la batalla. La verdadera batalla está dentro. Está en los miedos e inseguridades de querer controlar todo, en reaccionar y perder carácter cuando aparecen los problemas. Esta semana me estaba comentando un alumno que me decía, está haciendo el programa y está en esa primera fase en donde estamos poniendo el foco en lo verdaderamente importante. Y él me decía, Fran, es increíble, ahora me estoy dando cuenta cómo reaccionaba mi autoempleado de antes. Cómo cuando había un problema, cuando algún empleado pasaba algo, cómo yo enseguida perdía el carácter. Y ahora desde esta mentalidad nueva que estoy adquiriendo, de empresario, ya no reacciono. Ya me estoy dando cuenta que antes de reaccionar, pongo un espacio por medio, analizo y veo el contexto y digo, ok, ¿qué parte, qué información no tiene el trabajador lo suficientemente clara? ¿Qué parte del proceso del sistema al igual no está bien explicado para que el trabajador no se vuelva a equivocar? Cambia la perspectiva completo. Y cuando tú empiezas a ganar esa batalla interior, empiezas a construir una empresa totalmente diferente. Principio número 2. La armadura se construye antes de necesitarla. Mira, una de las cosas que a mí que más tranquilidad me dio cuando yo empecé a construir todos esos procesos y sistemas dentro de la empresa, es que me di cuenta de que cuando tú empiezas a construir estructuras, cuando empiezas a formar a los responsables de tu empresa, cuando empiezas a crear sistemas y los procesos,
eso no sirve simplemente para cuando todo va bien. Realmente eso te está armando para cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando hay algún problema. Yo me acuerdo que yo creé planes de contingencia, sistemas. Yo decía, imagínate que yo estoy fuera, me voy de vacaciones y me imaginé el peor de los escenarios, un incendio, que me entren a robar y yo no estoy. ¿Cómo el equipo, cómo la empresa seguiría respondiendo en ese momento si yo no estuviera? Yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube que habla sobre esto, cómo crear un plan de contingencia. Ese plan, yo preparé al encargado, le dejé todo, creamos un plan de cómo actuar en caso de que hubiera un robo o se pegara fuego una cocina y yo no estuviera. ¿Tú sabes que eso ocurrió de verdad? Justamente estando yo de viaje las dos veces, una de las veces se pegó fuego una de las campanas y medio el fuego casi que bajó a la cocina. Y otra de las veces me entraron a robar en el local más grande que tenía y yo no estaba. Bueno, pues gracias a armar esos planes de contingencia, el equipo supo qué hacer, supo rearmarse, tenía todos los teléfonos de contacto a quién llamar, cómo actuar, cómo saber si se podía abrir o no y cómo volver otra vez a abrir con la normalidad que se pudiera tener en ese momento. Pues eso fue gracias a esos planes de contingencia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que igual que nadie se pone una armadura cuando ya ha empezado la batalla, tampoco puedes empezar a crear estructuras cuando ya tienes todos los problemas encima. Se crea antes. El empresario construye la armadura antes, porque eso es lo que hace que pueda seguir firme cuando lleguen los problemas. Es como decir, tómate el antídoto antes de que llegue el veneno. Principio número 3. Donde pones tu atención, acabas construyendo tu empresa. Mira, cuando habla de tomar desde escudo la fe, con el que podéis apagar todos los dardos del maligno, del demonio, esos dardos que te lanza el demonio son ni más ni menos que todas esas distracciones ahí fuera que ocurren. Esas distracciones de redes sociales, de estar respondiendo WhatsApp constantemente, de estar atendiendo urgencias, de estar atendiendo los problemas del día a día. Todas esas son distracciones, son los dardos que te lanza el maligno, que te quiere con la atención fuera. La atención, el autoempleado tiene toda la atención puesta ahí fuera, vive reaccionando ante esas circunstancias. El empresario enfoca toda su atención hacia adentro y antes de que cuando sucede un problema, en vez de reaccionar, en vez de romper carácter, pone el foco hacia adentro, dice, ¿cómo actúo aquí? ¿De qué manera puedo actuar aquí sin romper carácter, apoyado en procesos, apoyado en sistemas? Porque si tú cada día reaccionas a todo esto, ¿qué pasa? Que estás construyendo una empresa por defecto. Estás construyendo una empresa en base a los problemas, en base a cómo tú reaccionas a los problemas. Y cuando eso sucede, terminas construyendo una empresa que depende 100% de ti. Una empresa sin sistema es una cárcel. Ahora, cuando tú proteges tu atención y tu energía, tú sigues construyendo desde la visión. Tú respondes, no reaccionas, respondes. El empresario responde. Cuando pones espacio por medio es porque no rompe carácter, que es reaccionar, sino que responde. ¿Desde dónde responde? Desde una visión bien clara que estás construyendo como empresario. Desde donde tú respondes, desde esa visión que tú tienes del negocio que tú quieres crear de aquí a 5 o 10 años. Y entonces empiezas a crear una empresa por diseño y no por defecto. Principio número 4. Tener fe es seguir construyendo aunque todavía no veas el resultado. ¿Qué sucede? Mira, hay momentos en que cuando tú empiezas a crear procesos, empiezas a formar el equipo, empiezas a crear los responsables, empiezas a crear las primeras estructuras. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a documentar todo, tú al igual piensas que eso no sirve para nada, porque no empiezas a ver resultados inmediatos. Y aquí es donde caen muchos
dueños de negocio cuando empiezan a sistematizar la empresa, que al primer error vuelven a caer otra vez dentro, vuelven a meterse ellos dentro de la operativa, a solucionarlo todo, y ¿qué ocurre? Que caen de nuevo, o sea, que echan todo ese trabajo a perder. ¿Por qué? Porque no siguen reforzando, no siguen trabajando en los sistemas. Pero cuando tú sigues enfocado en reforzar esos procesos, en seguir creando esos sistemas, en seguir mejorándolos, en seguir optimizándolos, poco a poco vas viendo cómo se va creando esa estructura que te va sacando de esa cárcel. Y ahí es donde te vas a estar dando cuenta, como me pasó a mí, que en 3 años, ya casi sin darme cuenta, me di cuenta que tenía detrás de mí una empresa con más de 40 empleados, con 4 locales abiertos, y yo estaba viviendo ya la vida que yo quería vivir. Realmente mi negocio se había convertido en ese vehículo que me estaba permitiendo vivir esa vida. Principio número 5. La libertad no llega cuando desaparecen los problemas. Nunca van a dejar de venir desafíos. Nunca. Siempre van a aparecer problemas. La diferencia es que cuando tú tienes estructura, cuando tú tienes sistema, te permite actuar de manera totalmente diferente. Tu empresa está armada. Y ahora no reacciones a todo. Ahora con sistema, con dirección, tienes mucha más claridad para responder y no para reaccionar. Y eso te da muchísima más libertad. Esa es la verdadera libertad. Mira, yo cuando el COVID, estábamos con la empresa full en ese momento y llegó el COVID. Pues, ¿qué pasa? Si a mí me hubiera cogido en ese momento, bueno, primero que yo no hubiera tenido la estructura ni la empresa que hubiera tenido si no hubiera montado procesos y sistemas. Estaría todavía, si es que estuviera, con el primer restaurante ahí y estaría pues metido en ese local. Pero gracias a tener esos sistemas, gracias a haber creado, digamos, equipos, haber creado líderes, haber creado responsables, ese compromiso que se creó nos permitió salir del COVID, nos permitió gestionar ese año que estuvimos, que fue un año muy complicado, fue un año de muchos desafíos. Pero gracias a tener esa estructura, gracias a que el equipo estaba realmente comprometido, ellos dieron una cantidad de ideas y de soluciones que nos permitió realmente pasar ese año que otras empresas, muchas se quedaron por el camino en ese momento. Pero fue toda que había una estructura, había una organización creada. Y eso, cuando tú te apoyas en ello, yo en ese momento, pues imagínate, estás preocupado, no tienes la mente lo más tranquila posible, pero te puedes apoyar en un equipo. Es un equipo que tiene dirección, que saben hacia dónde tienen que ir, y te puedes apoyar en las ideas, las soluciones que el equipo te dé. Y te digo, fueron las soluciones que ellos aportaron, fueron las decisiones que ellos tomaron, las que al final se llevaron a cabo y las que nos permitieron, digamos, transitar ese año tan complicado. Así que hoy quiero terminar este episodio con la pregunta típica que te dejo, que me gustaría que me la respondieras por aquí. ¿A qué estás dedicando más tiempo hoy en día? ¿A resolver los problemas del día a día? ¿O a construir la armadura que hará que tu empresa deje de depender de ti mañana? Esa empresa que tú quieres, ¿vale? Si tú quieres hacer crecer tu negocio, no tienes que esperar a cuando lleguen los problemas. Esa empresa se crea antes. Se crea en cada decisión que tomas, cada vez que dejas de reaccionar y empiezas a diseñarla desde la visión. No es lo mismo crear una empresa por defecto que crear una empresa por diseño. Así que nada, Titán, espero que este episodio de hoy te haya gustado, te haya servido para entender la importancia de crear los sistemas. Recuerda que cada minuto que dediques a crear un proceso, un sistema, son 100 horas que te ahorras en el futuro. Te voy a dejar por aquí
recuerda que tienes el enlace para que te unas a la comunidad, para que puedas acceder a todos esos recursos. Suscríbete al canal para que puedas, para que no te pierdas ningún episodio de los que estamos creando. Recuerda que esta serie está creada para crear esa mentalidad y para que dejes de pensar como ese autoempleado y empieces a crear la mentalidad de empresario que tu negocio necesita. Así que nada, lo dicho, Titán, nos vemos en el siguiente episodio.